Ok. Bueno. Hola Moshe. Nuevo nombre. Me David. Typo. Ok. Está bien. Bueno. Hoy en el octavo capítulo de la ley de Kelim vamos a pasar a aprender acerca de los Kelim, que son utensilios o sea, contenedores o algún tipo de herramienta de metal. Habíamos visto acerca eh, de utensilios o de herramientas de cuero en el capítulo de ayer, en el séptimo capítulo y anteriormente vimos de madera. Ahora vamos a ver de metal, de distintas leyes acerca de estos kelim, cuándo son susceptibles a impureza y cuándo no. Este capítulo contiene 15 halajot. Dice el Rambam así: Hilchot Kelim Perek Shmini Halacha Aleph. Dice el Rambam: Kol Klei Matochet Eino Mekablin Tuma H Tigamer Melachtan Kula. Todos los recipientes hechos de metal son solo susceptibles a impureza, al igual que los otros recipientes que vimos, solo cuando se termina, se concluye su construcción, cuando se completa, cuando están completos. Velo yea kli mechusar maseklal, y no puede tener ninguna falta, o sea, no puede estar faltando algún otro paso, sino tiene que ser completamente completo. Por lo tanto, pedazos de metal no son susceptibles a impureza. Alajabet. ¿Ok? Eso es claro. O sea, un recipiente de metal tiene que estar completamente completo para estar considerado un recipiente suficientemente para que sea susceptible a impureza. Alajabet. Y ahora vamos a ver exactamente cuáles son los utensilios que nos referimos cuando decimos utensilios de metal, cuáles son los utensilios y cuáles son cosas que están consideradas pedazos de metal, ¿sí? Y cuál es el momento en el cual decimos que se completó el proceso de tal utensilio y cuándo no. Ok, ¿sí? Dice el Rambam así. Dice, Kol she'atid lashuf oto o leshabetz o legarer o leharkev o lehakish bekurnas o shaya mechuser ozen o ogen הרי זה אינו מקבל טומאה עד שיתקננו ויאפה ולא תישאר בו מלאכה כלל. Dice, todo recipiente o todo pedazo de metal que todavía hay que allanarlo, o todavía hay que achatarlo, o todavía hay que sacarle las partes que no están, tiene partes que todavía están filosas, en el caso que no tienen que ser filosas, o que todavía hay que pulirlos, o que todavía hay que martillarlos, o que le falta el borde, o que le falta la manija, que le falta la mano. En todos estos casos están considerados todavía incompletos y por lo tanto no son susceptibles a impureza. Keitzad, ahora vamos a meternos en casos particulares. Por ejemplo, dice Hasaif, una espada, Eino mekabel tuma achi shufenu vasakin ashirzeno. Dice una espada no contrae impureza, no es susceptible a impureza hasta que esté completamente smooth, ¿cómo se dice? Llano. ¿Sí? Hasta que está completamente liso. Y un cuchillo no es susceptible a impureza hasta que, ahí va, plano, liso, hasta que esté completamente liso. La espada tiene que estar lisa. Y el cuchillo tiene que estar filoso. Si todavía no lo afilaron, no es susceptible a impureza, porque eso muestra que todavía no se completó. Un cuchillo que no tiene filo no es un cuchillo. Y así también en todos los otros casos similares, o sea, cada utensilio tiene que completarse,
para ser susceptible a impureza en el caso del metal que estamos hablando ahora. Lefichach, dice, por lo tanto, haose kelim min haeshet shel barzelo min harara shel matechet, umin asoveb shel galgal, umin atasin, umin atzipuyin, umekanei hakelim, umeognei hakelim, umeznei hakelim, umin השחולה, umin הנודדת, הרי אלו תיאורים מפני שכל אלו שנעשו גלמי כלי מתכת. Dice el Rambam, por lo tanto, buenas noches, Jaime. Dice el Rambam, por lo tanto, en el caso que uno hace utensilios de metal, de hierro, saca el metal de no de un lugar virgen, sino de parte de una rueda de metal o de distintos platos de metal o de distintos utensilios viejos. Entonces ahí están puros. ¿Por qué? Porque todos estos metales no están considerados completos. O sea, hasta que los procese y haga con eso utensilios de metales completos, están considerados como restos de metal y no utensilios completos. Pero dice el Rambam, Avala, Osekol, Klim, Mishivri, Klematoch, Minakelim, Shachakum, Merova Zman, Masmoret, Shedua, Shenasu, Minakelim, Arelu, Mikamlim, Tuma, Lefisheinu, Kolmim. Pero cuando uno agarra, no de, ¿cómo se dice? Scrap. No de chatarras o de trozos de metal, sino agarra de algo que fue utensilios, algo que fue un utensilio. Si alguien agarra metal, por ejemplo, agarra un tenedor y lo quiere hacer en un cuchillo, entonces ahí es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque originalmente también fue un utensilio. ¿Sí? Si uno agarra de chatarra de metal, entonces uno nunca sabe lo que fue y nunca sabe si fue completado originalmente ese metal. Pero en el caso que uno agarra un tenedor y lo hace de otra cosa, entonces ya de entrada es susceptible a impureza porque siempre fue un recipiente, siempre fue un kli. אבל מסמרות שאין ידוע אם נעשו מן הכלים או מן האשת, הרי הם טהורים, אפילו התקין אותם לכלי, אינו מקבלים טומאה. Pero ¿cómo se dice? Martillo y clavo. Los clavos, hay una duda si hay que allanarlos o no. Hay que lisarlos o no. Por lo tanto, hasta que no queden lisos, no son susceptibles a impureza. Y por lo tanto, en ese caso, si uno hizo un kli de metal, tiene que entonces en este caso hay que saber si los clavos en el cual uno hizo utensilios de ellos estaban lisos o no antes, porque si no estaban lisos quizás no son susceptibles de impureza, aunque son kelim, pero siendo que quizás no fueron completados de acuerdo a la opinión que tienen que ser lisos los clavos, entonces no son susceptibles de impureza. הלכה ג' כלי מתכת שאינו מחוסר אלו כיסוי מקבל טומאה שאינה כיסוי חשוב מגוף הכלי. Un recipiente de metal que está completo el recipiente mismo, pero le falta la tapa, no le hicieron una tapa al kli, al recipiente, entonces no es susceptible a impureza, es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque aunque la tapa parece ser parte del kli, pero el kli mismo, el recipiente mismo, está completo. Si yo tengo una olla que la procesé y está completa, y la lijé y está completamente terminadita, pero le falta la tapa, entonces aunque la tapa es algo importante, pero no se puede decir que la tapa es parte del kli mismo. Es algo que asiste, es algo que es importante, pero no es parte del kli mismo. Por lo tanto, la olla misma, siendo que está completa, ya es susceptible a impureza. הלכה ד' מחט שלא נקבע אלא שפה ותקנה לקח מתחילתה מקבל טומאה מפי שמוציא בו את הקוץ. Dice un alfiler, una aguja que uno hizo y no le hicieron el agujero de atrás.
Entonces, aunque generalmente se usa para coser y sin un agujero atrás no se puede usar, entonces parece ser que no se completó el proceso de esta aguja. No obstante, decimos que es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque tiene otras funciones. Se puede sacar con eso una astilla, por ejemplo. Entonces tiene una función. Aval y matil lenakva. Pero dice Rama, pero en el caso que eventualmente le va a hacer el agujero atrás, o sea, él originalmente la procesó para usarla como aguja para coser y quiere eventualmente hacerle el agujero atrás, haré que salga el gamekle, entonces ahí sí pasa a ser un clic que todavía no se completó su proceso. Por lo tanto, no es susceptible a impureza. O sea, porque su intención que él tiene, que eventualmente le va a hacer un agujero atrás, eso muestra que eso es lo que lo quiere usar como aguja. Y como alfiler, como aguja para coser. ¿Sí? Y siendo que lo quiero usar como aguja para coser, una aguja sin un agujero atrás no sirve. Siendo que no está completo, no es susceptible a impureza. Explicamos anteriormente que de acuerdo a la Torah oral, de acuerdo a la Torah escrita, ¿sí? Bíblicamente, metal sin terminar es puro, o sea, no susceptible a impureza. Y madera sin terminar sí es susceptible a impureza. Pero pedazos de metal simples, siempre y cuando son trabajados, no tienen que ser hondos. Inclusive si son chatos, son susceptibles a impureza. Pero pedazos de madera simples sin ser hondos, como vimos anteriormente acerca de una mesada que no tiene agujeros, no tiene perforaciones en donde poner vasos, no es susceptible a impureza en el caso que es de madera. Entonces dice el Rambam, vemos de esto, que algo que es susceptible a impureza en recipientes, en kelim de madera, tahor beklimatejet, es puro con respecto a recipientes de metal, o sea, si el mismo recipiente que es susceptible a impureza cuando está hecho de madera, está puro cuando está hecho de metal, cuando está impuro, siendo recipiente de metal, tahor beklietz es puro siendo un recipiente de madera. Halajavav. Kol kli hamelchama, todos los utensilios, todas las herramientas que se usan para la guerra, que gonasaev, varomach, vakova, vashiriov, megafam, mekablin tuma. Por ejemplo, la espada, la lanza, el casco, la armadura y las botas del soldado, todos estos y los similares son susceptibles a impureza. Mejor tashite adam, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirven a la persona. Mejor tashite adam y todos los adornos, todas las joyas de una persona que con aktalav, nezamim, atabaot, ben shesh alem jotem, ben she'en alem jotem, que ben mekablin tuma. No importa si, por ejemplo, los collares y, ¿cómo se dice? Los anillos y las caravanas, ¿sí? No importa si tienen un sello o no, como sabemos que en las épocas del Talmud cargaban un sello, aretes, ¿ok? Cargaban un sello en los anillos y en los collares, inclusive si no tienen sello, o sea, inclusive si uno no lo usa para sellar, para firmar. Con ser un adorno, coser joyas, con eso mismo ya son susceptibles a impureza. אפילו דינר שנפסל והתקינו לתלותו בצוואר קטנה מקבל טומאה, וכן קמיה שמתך מטמא ככל תכשיט אדם. Inclusive una moneda, ¿sí? Como Tamar y Yehuda, ahí va. Inclusive una moneda que se usa como inclusive una moneda
que se usa como, perdón, inclusive una moneda que se usa, que la transformaron en collar, en adorno, o sea que ya no la usa más para comprar y vender, sino como se hacían en aquellas épocas, monedas que paraban de circular, se usaban como adornos, se transformaban en adornos, eso también es susceptible de impureza. Así también un amuleto, se dice amuleto o amuleta, creo que amuleto, ¿no? Amuleto, gracias. Inclusive un amuleto de metal también es susceptible de impureza. Alajá Zain. Un segundito, por favor, quiero fijarme algo. Bueno, no importa. Alajá Zain, seguimos. Kol Tashitea Behemava Kelim, todos eh, las joyas, los adornos de los animales, Vakelim, y los utensilios que gona tabaot shosim letzavar behema uleznei kelim torim ve'en mekablim tumah bifnei atzmam. Todos los adornos que se le hace para el animal no son susceptibles a impureza. חוץ מזוג של בהמה וכלים המשמיע כל האדם, כיצד עושה זוגים למכתשת ולריסה, למטפחות, ספרים ותינוקות טהורים. עשה להם אינבולין מקבלים טומאה. הואיל ונעשו להשמיע כל האדם, הרים כתכשיטי האדם. O sea, una de las reglas generales, y todavía les debo un video como introducción basado en las fuentes del Talmud y de los comentaristas para categorizar exactamente qué es un cli. Tengo que hacer ese video, hay muchos videos que tengo que hacer todavía. Parshat Shavua y un mensaje de Pesach, y tengo que contestar algunos comentarios que hicieron en el canal de YouTube. Tengo muchos deberes, pero una de las cosas que caracteriza un cli es algo que es de uso para el ser humano. Entonces, los collares y las cosas que se le hacen a los animales como adornos para el animal, ¿sí? Aunque obviamente el animal no los compró ni quizás tampoco sabe de que los tiene, no obstante son para el animal, no le sirven a la persona, no le dan un uso a la persona, mejor dicho. ¿Sí? Siendo que no le dan un uso a la persona, no son kelim, por lo tanto no son susceptibles a impureza. Con la excepción de, por ejemplo, los collares que tienen una campanita que se le pone al animal. Entonces en ese caso sí le da un uso a la persona, porque ahí la persona sabe dónde está el animal. Cuando se mueve el animal y escucha el sonido, sabe dónde está. Entonces esos collares que que hacen ese sonido, sí son kelim. Y dice el Rambam, vafilu nitlu in bolehem, inclusive si se le saca, ¿cómo se llama? El timón, ¿cómo se dice? La parte que está dentro de una campana que hace que suene. ¿Sí? Timón, ok. Inclusive si sacó, acá me lo traduce como badajo, no sé, bueno. Inclusive si badajo quizás, en hebreo se llama inbolehem, inbol. Ain, nun, bet, vav, lamed. En inglés es clapper, clapper, como el que hace ruido. Inbol, tenés la palabra acá. ¿Sí? Inclusive si se lo sacaron, dice, no obstante sigue
siendo susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque se puede todavía hacer ruido con eso. O sea, una vez que esto se categorizó como un recipiente, como un utensilio que hace ruido, entonces inclusive si se le sacó la parte principal que hace ruido, no obstante, siendo que todavía se puede hacer ruido con eso, entonces no se sacó el estatus. Hasta que, por ejemplo, un cuchillo que es un recipiente, es un cli, no es un recipiente, es un cli. ¿Por qué? Porque puede cortar. Entonces, inclusive cuando se le va el filo, sigue siendo un cli, porque eventualmente se puede afilar, todavía puede cortar. Entonces acá también, aunque ahora todavía no puede hacer ruido, pero todavía puede llegar a hacer ruido. Por lo tanto, sigue siendo susceptible a impureza. ¿Por qué de vuelta? Porque es del uso para el ser humano y no es solo para adorno del animal. Halajajet. Zug ha'asui le'adam inase lekatan mekabel tuma elo be'inbol shelo shaharei lekol nase legadol harei ze tachshit mekabel tuma af al pi she'en lo inbol. Dice Rambam, cuando una campana fue hecha para como adorno para un collar de un ser humano, entonces depende, si fue hecho para un bebé, entonces solo susceptible a impureza, si hace ruido, o sea, si le sirve también a los mayores. Pero si es para un mayor, para uno que es mayor de Bar Mitzvah, entonces ahí no tiene que hacer ruido, con el mero hecho de que es un adorno para un judío adulto, eso ya hace que sea susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque de vuelta le da un uso a la persona. Alajatet, kola partzufot mekablot tuma. Todas las máscaras son susceptibles a impureza, bejol jotamot tehorin. Y todos los sellos que se usaban en esclavos para determinar a quién le pertenecía, no son susceptibles a impureza. Jutz mejotem shamatejet shebo jotmin bilvad, con la excepción de los sellos que se usan para firmar. Bejol atabaot tehorot, jutz metabaot etzva, y todos los anillos son puros, con la excepción del anillo que se usa para el dedo. No sé para qué se usan los otros anillos. Ahora dice, Avaltabot, si me olvida, Avaltabot, Shehoger, Bemet, Masnav, Shekosher, Boktefov, Teoro. Pero los anillos que se usan como parte de las prendas no son susceptibles a impureza, porque ahí está considerado que es una prenda, o sea que está sirviendo a las prendas y no está sirviendo a la persona misma. Ok. ¿Sí? Tabat ha-sheir shel behemah hoil v'adam moshech b'et ha-behemah mekabel tumah. El anillo que se usa para tirar del animal es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque es de uso directo para la persona. V'hei makel shel behemah shematejet hoil v'adam rodeh otabo mekabel tumah. Así también el palo de metal que una persona usa para mover a su animal, para pegarle, para moverlo, también es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque tiene uso directo de la persona. Al-Hayud. Kola kelim yordim la tuma b'machshava. Veino limi de tuma elo b'shinui mase. Dice el Rambam así, uno puede transformar un recipiente en algo que no es susceptible a impureza a algo que es susceptible a impureza. Ahí va, badajo, ok, campanilla, úvula, good. ¿Sí? Uno puede transformar un recipiente, un cli que no es susceptible a impureza, a un cli que es susceptible a impureza con su mente solo. Vamos a ver ahora qué significa. Pero no puede deshacerse del estatus de susceptible a impureza, ¿sí? A algo que no sea susceptible a impureza con su mente solo. ¿Sí? Ahora vamos a decirlo y ahora vamos a explicarlo. Dice, Vamase me batel miada maase, un miada mashava, Vamashava no me batel el lo miada maase, velo miada mashava. O sea, sí, tenemos tres reglas acá. Número uno, la mente, o sea, la intención de una persona puede hacer que este recipiente, solo por tener en mente de que ahora es algo que no era antes, lo puedo hacer, lo puedo transformar de algo puro a algo susceptible a impureza solo con mi mente, solo con designarlo a algo, sin hacer nada con él. Pero con mi mente no puedo transformarlo de algo que es susceptible a impureza a algo que no es susceptible a impureza.
Eso es número uno. Número dos es que mi acción puede cambiar mi pensamiento, para bien o para mal, para pureza o para impureza. Si yo determiné en mi mente que este recipiente va a servir para algo y lo hice susceptible a impureza, y después yo cambio la acción, lo paso lo uso para algo que no es susceptible a impureza, entonces lo cambié porque la acción es más fuerte que la intención. ¿Sí? Pero la intención no cambia ni para bien ni para mal lo que uno hizo. Una vez que yo actué con este recipiente, ya no lo puedo cambiar con el pensamiento solo. ¿Sí? Keitzad dice, ¿cómo es esto? Dice, tapat behema, por ejemplo, un anillo de un animal. ¿Sí? Dice, vamos a ver ahora lo que dice Jaime. Se dice Keitzad, dice, ¿cómo es esto? Dice, tabat behema o kelim shechashav alem lachzira tabat adam. Por ejemplo, los anillos de un animal que no son susceptibles a impureza. Y él tuvo en mente de cambiarlo y de usarlo de ahora en más para una persona. Entonces con eso lo hace susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque antes lo había hecho, había tenido en mente que lo va a usar para el animal. Y ahora cambió su idea, dijo, ahora yo voy a usarlo para las personas. Entonces con eso lo hizo susceptible a impureza. Está considerado como si fuese hecho, si hubiese sido hecho directamente para un ser humano. ¿Sí? Porque como vimos antes, la intención puede cambiar de una intención previa siempre y cuando estás cambiando de algo puro a algo impuro. Ahora, Hazar vejishev alea laniach tabat bemak sheaya, af al pi shelo niskat ba'adam, harei mekabel tuma. Pero si él fue y tuvo la intención de volver a cambiarlo, después que tuvo en mente de usarlo para un ser humano, dice ahora yo lo voy a usar para un animal, con eso ya no puede cambiar el estatus de este anillo, porque ahora para cambiarlo de algo que es susceptible a impureza a algo que no es susceptible a impureza, la intención sola no alcanza. Porque una intención no puede cambiar otra intención hasta que haga una acción. Que por ejemplo, si la pone sobre un animal. Ahora, en el caso que el anillo era de una persona, y tuvo en mente usarla para un animal, todavía es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque de vuelta, bajarla del nivel que es susceptible a impureza al nivel que no es susceptible a impureza, con la intención solo no lo puede hacer. Porque los recipientes no suben de algo que es susceptible a impureza a algo que no es susceptible a impureza con la intención solo. En el caso que hizo una acción, o sea que la agarró y la puso sobre un animal, no me cabe entonces ahí sí lo cambió de algo que es susceptible a impureza, no es susceptible. Porque una acción sí cambia la acción previa. Una intención no cambia la intención previa, con la excepción de algunos casos. ¿Sí? Pero una acción sí cambia una acción previa. Sí. Sí, entonces pregunta Jaime, toda acción está hecha con intención. Claro, pero estamos hablando de una acción siempre cambia una intención. Siempre anula la intención previa. ¿Por qué? Porque como vos decís, una acción tiene acción y intención. A diferencia de intención solo tiene solo intención. Por lo tanto, intención contra intención no gana la segunda intención. Si yo tuve una primera intención y después tuve otra intención, la segunda intención no anula la primera intención. Pero si yo tuve una intención y después hice una acción, la acción anula la intención previa. Porque la acción tiene acción e intención, como dice Jaime. Halajá Yudale. Jeresh, Shote, Bekatán. Claro, eso es lo que dice. ¿Qué? ¿Yo dije otra cosa?
La acción siempre anula lo previo, sea acción o sea solo intención. No sé, creo que eso fue lo que dije. Bueno, halajá y tal. Jereshoteve Katán, uno que es sordo-mudo, que es discapacitado mental. No sé cuál es la mejor manera de decir eso, by the way. En inglés se dice emotionally compromised. No sé cómo se dice una persona, decirlo de una manera respetuosa. No quiero, hasbe shalom, faltarle respeto a nadie. De Catán, una persona menor de edad, ¿sí? Que estas tres son las tres categorías de gente que sus acciones son válidas de acuerdo a la Torá, pero sus intenciones no son, porque no tienen intenciones coherentes o no están en control de sus intenciones. Dice, Yesh lema se vene machshavá, tienen acción pero no tienen intención, que Mosheviano lema de Binyan Asher Ochlin, complicamos en las leyes de las comidas impuras. O sea, con respecto a estos temas, sus acciones son válidas, pero sus pensamientos no lo son. Halajá Yudbet, Zug Shel Delet Shechishev Alea Lebema, si uno tenía una campana que era por una puerta y tuvo intención de usarla para un animal, Mekabel Tumá sigue siendo susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque originalmente fue hecha para el uso del ser humano, ¿sí? Y ahora tuvo en mente de solo intención de usarla para un animal, entonces con su intención solo no la cambió. ¿Sí? Pero en el caso de que era para un animal, entonces, y lo cambió por no puertas, es susceptible a impureza. Un artesano que hace muchas campanas, hace campanas para animales y hace campanas para puertas. Perdón, la campana de la puerta no es susceptible a impureza y la campana del animal sí es susceptible a impureza. ¿Sí? Entonces, en el caso que él, volvemos a la Ja Yudbet, en el caso que uno hizo una campana por una puerta que no es susceptible a impureza y cambió con su intención para usarla para un animal y ahí sí es susceptible a impureza, ¿por qué? Porque el uso es para el ser humano, entonces ahí es susceptible a impureza porque como dijimos la intención sirve de elevarlo de algo que no es susceptible a impureza a algo que sí es susceptible a impureza. Human, un artesano, Sheoseo Maniach Zugine Bemaul Latot, que hace campanas para animales y para puertas. Imro Basui le davar shema kabel tumah haria kol mekabel tumah, Asha Flim lector le davar shema kabel tumah, Imro Basui le davar shema kabel tumah, recuerda Shoshir Maxitul le davar shema kabel tumah. ¿Sí? Y se mezclaron todos, entonces depende. Si la mayoría es algo que es susceptible a impureza, entonces están todos susceptibles a impureza hasta que se sepa claramente que no es así, o sea, que se sepa cuál es cuál. Y en el caso que, y así también, si algo la mayoría era que no era susceptible a impureza, entonces queda todo sin ser susceptible a impureza hasta que se sepa cuál es cuál. הלכה י"ד, זוגין הנמצאים בכל מקום מקבלים טומאה חוץ מהנמצאים בכרכים מפני שרובן לדלתות. Cuando uno encuentra una campana y no sabe si fue hecha para una puerta o para un animal, o sea, si es susceptible a impureza o no es susceptible a impureza, entonces probablemente que son susceptibles a impureza. Con la excepción de en ciudades grandes, que ahí probablemente fueron hechas para puertas, por lo tanto, si uno la encuentra en la calle, no son susceptibles a impureza. Alajatet Vav, amarle human, uno que le dice a un artesano, Aseli shnei zugim, echal ledelef, echal lebema, Aseli shte machzelot, echal leshiva, echal leolim, Aseli shnei sdinim, echal letzurot, echal leolim, shnei mekablim tumah, shafrish, yamar, ze lekach, ze lekach. Uno que le pide a un artesano que le haga dos campanas, o dos alfombras, o dos de cualquier otra cosa que puede ser susceptible a impureza o no, dependiendo en qué lo usa, y le dice, haceme uno para algo que es susceptible a impureza, y haceme la otra para algo que no va a ser susceptible a impureza. Entonces, hasta que él diga cuál es cuál, los dos son susceptibles a impureza. O sea, tomamos el camino más estricto hasta que aclara. Aunque es uno contra uno, no es la mayoría. No obstante, tomamos el camino más estricto.
Con esto concluimos el 8º capítulo de las leyes de Kelim, de la impureza de los recipientes. Si hay alguna pregunta, espero que entendieron. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. En el blog, en nuestro blog, hoy puse un video muy interesante, muy práctico. Está en inglés, pero es importante. Cómo cayerizar la cocina para Pesaj, desde la mesada hasta los tenedores y los cuchillos y las ollas, hasta el microondas, cómo se puede cayerizar un microondas para Pesaj. Muy práctico y muy importante. También quiero hacer acordar a todos que vendan su hametz. No lo dejen hasta el último momento porque quizás se olvidan y eso es un problema muy grande. Está todo en el blog. Jaime, ¿no sabes cuál es nuestro blog? Una sombra. La puse en el blog. Ah, claro. Ok. Te quería contestar tu comentario, Jaime, acerca del shiur. El último comentario que pusiste. Si Dios quiere, cuando empecemos a dar shiurim de Lekutei Sijot, vamos a tener en mente y vamos a estudiar esa sijá. Vamos a estudiar esa sijá acerca de cuando uno ve un defecto en el otro, etc. ¿Ok? Ah, vos la estudiaste. Ok. Bueno. Ok. Entonces mañana va a haber Shiur Rama Malas 22. Ya subimos también en el blog y en nuestra página de YouTube el video de el Shiur pasado de Tanya. Un capítulo muy lindo, muy importante. Bastante largo, pero muy lindo. Y también el jueves, si Dios quiere, vamos a tomar el último Shiur. Vamos a dar el último Shiur a la ley de Pesas. Vamos a pasar por todo el Seder. Y vamos a ver bien cómo es que se hace, cuánto vino hay que tomar, cuánta matzá hay que comer exactamente, las medidas y todos los demás detalles del Seder. Laila Tov, Enrique, Laila Tov, Jaime, buenas noches Moshe, David, buenas noches Joel. Parece que quedó todo claro. Nos vemos mañana, Be'ezrat Hashem. Chao, chao, Laila Tov.